Nuestros invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo con sus nítidos cielos azules y su aire puro, como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos silos que se alzan con tanta gracia como templos griegos son visibles mucho antes de que el viajero llegue a ellos. Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. A Sangre Fría, de Truman Streckfus Persons, que fue conocido en el ambiente artístico mundial con el nombre del segundo esposo de su madre, Joe García Capote. Truman Capote, esta noche invitado de honor, nos honra haber leído esta novela que da inicio al género de la no ficción de este personaje particular, nacido en una granja del sur de los Estados Unidos el día 30 de septiembre de 1924 y que tuvo una intensa vida social y periodística. Realizó incluso entrevistas para la revista Playboy, un excéntrico personaje en nuestro programa habitual de los días martes, La República de las Letras. Nos encontramos los tres juntitos, apretaditos, nuestros con mis queridos contertulios, Niño Cristian González. Buenas noches a todos. Y todos los fuegos, el fuego, Bernardo. Buenas noches. Una vez más nos honra saber que la muerte no ha conseguido llevarse a la persona que nos entrega las mejores canciones de esta república. Pasé agosto. Ha sobrevivido. Sí, ha sobrevivido. Sí. Eso es importante. A pesar de mis años. A pesar de tus ganas. Bueno. Porque recuerda, hablamos desde las piedras en los bolsillos, hablamos del horno y tantas cosas más. Del gas abierto. El gas abierto. Sí, también el auto, la Ann Sexton, sí, dentro del auto. Bueno, chicos, Niño Cristian escogió esta semana esta novela que de tan importante es considerada el inicio de un nuevo género en la literatura, que es el género de la no ficción o de la narrativa periodística, que es un género que funde la investigación periodística propiamente tal con aspectos y técnicas literarias. Claro, lo que pasa es que lo que pasa con esto que se le considera desde una perspectiva, ojo, no hay acá cuestiones absolutas, pero sí desde una perspectiva, desde la academia se le considera una novela fundacional, ¿ya? Sí. Procura mostrar en la novela una reproducción fiel y exacta a la realidad. Se opone al romanticismo en su rechazo a lo sentimental y trascendental y aspira en cambio a reflejar la realidad individual y social en el devenir histórico.
Eso es lo importante, o sea, se basa en hechos históricos para poder crear Claro. en base a esto. Y es muy importante también indicar de que Capote utiliza mucho lo que es la cinematografía, la creación de guiones para poder trabajar su novela. Claro, incluso se le asoció en algún momento, o se discutió más bien, su cercanía con aspectos del naturalismo. Ya por esta obsesión de la observación, del análisis, del detalle específico, pero sin embargo esto es otra cosa, porque acá lo que se está haciendo es hacer ficción de una manera muy sutil en cuanto a la realidad misma. Por lo tanto, a un hecho que es, porque si bien es cierto, alguien podría señalar de que en general los hechos narrados, muchos de los hechos narrados en la literatura, en las novelas, son hechos que nosotros podemos vincular a hechos reales. Exacto. Pero acá, incluso cuando nosotros abrimos nuestro texto, nuestro hermoso texto a sangre fría, parte Truman Capote, que digamos que es un periodista, que además ejerce el oficio periodístico. Desde los 17 años. Desde los 17 años, él parte con agradecimientos, ¿cierto? Este es el epígrafe de la novela, parte y señalando, ¿cierto?, que todos los materiales de este libro no derivan de sus propias observaciones, sino que han sido tomados de archivos oficiales o son el resultado de entrevistas con personas afectadas directamente con un hecho. Acá no están ficcionados ni siquiera los nombres. Exacto. Ni el hecho real. O sea, efectivamente, esta es una novela que surge... A ver, Truman Capote tiene la idea previa de generar una novela a partir de un hecho real. apenas escucha la noticia en el New Yorker, Exacto. la Aparece, idea, ¿cierto? ¿sí? Esta, de pronto escucha, pero una noticia que es pequeña, Ajá. donde se señala que una familia acomodada del sur de los Estados Unidos, en Kansas, ha sido asesinada brutalmente. El padre, una familia bien, una familia metodista, acaudalada, y ahí empieza un desarrollo que, ojo, tomó a Truman Capote 5 años de investigación periodística y luego de ejercicio escritural, porque justamente tampoco esto es un reportaje del CIPER, sino que efectivamente es una novela a partir de hechos que son reales. Él se traslada a vivir a Kansas. Ya, lo que más importante para Capote fue lo que despertó la curiosidad en él, no fue el asesinato en sí, sino que cómo conmociona a todo el pueblo, a todo el lugar de Kansas, haciendo que la gente empiece a entrar en una paranoia. Eso es lo que le llama la atención, Claro. y ahí él nota la noticia inmediatamente. Claro. El cómo este hecho de sangre marca un antes y un después en el vivir de las personas. De hecho, lo que pasa en Holcomb es que siendo un pueblo pequeño, de una calle, con casas y más encima con una rutina muy establecida, Muy granjero. las personas comían en un mismo lugar, asistían a misa los domingos, la religión era una sola, era metodista en su mayoría, por lo tanto era todo un perfil de americano que confiaban entre todos y sabían que todo funcionaba de una manera. Y de pronto, semanas después de estos asesinatos, sin tener aún respuestas de qué había sucedido, todos comienzan a desconfiar de todo. Y ese cambio y esa ruptura de la propia realidad en la que ellos vivían también empieza a llamar la atención de Truman. Sí, porque el autor acá analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a una sociedad. Y es por ende que siento una base distinta en lo que habíamos hablado como movimiento literario del realismo. Sí, ahí- Pero yo creo que no existe intención alguna más allá del ejercicio periodístico, más allá de informar, Inclusive- con una... Y ahí entra más bien un asunto medio artístico, porque aún siendo una novela en un lenguaje súper claro, muy periodístico, Sí, con un narrador omnisciente. nosotros no encontramos figuras retóricas importantes, no hay recoveco, acá hay un ejercicio periodístico convertido en novela que no solamente es muy riguroso, sino que además efectivamente es tremendamente exhaustivo. Y yo lo que sí pude notar es que efectivamente esta es una novela que yo pienso que tiene hartos tintes naturalistas, Bernardo. Sí, tiene una relación mediata entre las personas y el entorno económico y social, los cuales lo exponen.
Lo que pasa es que muestra. hay que recordar que para los que no manejan la información, tenemos dos corrientes en algún momento, a finales del siglo XVIII, XIX, que se oponen a lo que era el romanticismo, que fue el realismo y fue el naturalismo. Y el naturalismo estaba basado mucho en lo que era el positivismo de la época, o sea, la observación precisa y exacta de la realidad y el rescate de todos los elementos. Por lo tanto, había básicamente un método científico para escribir estas novelas. Y acá nos encontramos con eso. Nos encontramos con que hay un proceso, hay un tratamiento de la información, hay un trabajo de ser lo más riguroso posible en cada detalle, sí. Al punto de que se menciona en una de entrevistas incluso que Capote incluso conocía más cada detalle de la investigación que los detectives mismos en algún momento. Es que Capote crea un lazo de amistad con estos dos personajes. Con uno de los dos. Bueno, en el otro bloque vamos a ir ya con el argumento. Va a ver un poco más. Exacto, pero además, antes de que vayan con el tema, les quiero contar que Truman Capote nació en el seno de una familia acomodada. Siendo muy niño, sus padres se separan y su madre decide ir por su vida. Por ahí lo deja con unas tías. Ellos siempre tuvieron una situación acomodada con unas tías, y esto le genera a él esto sumado a que siempre fue un chico un poco afeminado, entonces eso genera, pero aún así... Tuvo una infancia solitaria, podríamos indicar. No, pero no creas tú, porque él logra en el colegio, a partir que siempre tuvo una habilidad especial para narrar historias, se convierte en un personaje popular, que es algo que él va a perseverar en el tiempo. Ya a los 21 años, él estaba escribiendo en revistas importantes, sobre todo en revistas femeninas. Claro. Lo que sí hay que mencionar también, que en este proceso de separación, y cuando entre que se separa del padre de Truman, la mamá, y que conoce a al señor Capote, que es un cubano. Señor Capote, este cubano, justamente la pasa muy mal. La pasa muy mal, sufre de abandono, ve como su mamá se va, de repente incluso por días que lo deja a la deriva. Y él pasaba por muchos procesos de angustia muy, muy importantes, y eso también lo lleva a que una de las formas que tenía para evadir esa realidad era empezar a contar historias. Sí, era un gran relator. Oye, chicos, ¿quién va a ir con el primer tema hoy? No sé, te cedemos la palabra a propósito de la celebración de tu nuevo año. Tú dices que cumplo año de agosto. En agosto, sí. ¿Algo gregoriano o justiniano? Oh. ¿Quién sabe? Ya lo he olvidado. Sí. Oye, voy a ir, tratándose, ¿cierto?, de un autor estadounidense, voy a ir con un tema que me fue obsequiado hace un tiempo, con alguien especial que ya no está con nosotros, y voy a ir, porque esto del lumpen, que en definitiva es acerca de lo que se funda el argumento de nuestra novela, es Sin Llorar. Voy con Crying de Don McLean. I was alright for a while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello, and though you wished me well, you couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, 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 crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I
was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before, but darling, what can I do? Oh, you don't love me, and I'll always be Radio Sol está presentando La República de las Letras. Llamé a la casa y dejé que el teléfono sonara, o por lo menos dio la impresión que sonaba. O durante un minuto o más. No contestó nadie, y entonces el señor Ewald sugirió que volviésemos a la casa y tratáramos de despertarles. Pero, cuando llegamos allí, yo no quería hacerlo. No quería entrar a la casa, me daba miedo, y no sé por qué. ¿Por qué? Ni me había pasado por la cabeza. Bueno, algo así nunca se le ocurre a uno. Pero el sol era tan fuerte, todo parecía demasiado brillante y tranquilo. Y después vi que todos los coches estaban allí, incluso el viejo vagón Coyote de Kenyon. El señor Ewald llevaba ropa de diario y las botas llenas de barro. Le pareció que no iba vestido como para hacer una visita a los Clutter, especialmente porque nunca lo había hecho. Quiero decir que nunca había estado en la casa. Al fin, Nancy dijo que entrara conmigo. Nos fuimos hacia la puerta de la cocina y claro, no estaba cerrada con llave, pues la única persona que cerraba puertas con llave en la casa de los Clutter era la señora Helm. Nadie de la familia lo hacía. Entramos y enseguida me di cuenta que los Clutter no habían tomado el desayuno. Nada de platos, nada de fuego. Entonces vi algo extraño. El bolso de Nancy. Estaba en el suelo, abierto. Atravesamos el comedor y nos detuvimos al pie de la escalera. La habitación de Nancy queda exactamente arriba. La llamé y empecé a subir los escalones, seguida de Nancy Ewald. El ruido de nuestros pasos me asustó más que nada. Sonaban tan fuertes y todo estaba tan silencioso. La puerta de la habitación de Nancy estaba abierta. Las cortinas no habían sido corridas y el cuarto estaba lleno de sol. No recuerdo haber gritado. Nancy Ewald dice que grité sin parar. Solo recuerdo el osito de peluche de Nancy que me miraba y que eché a correr. A Sangre Fría, de Truman Capote. Esta novela que narra los hechos sucedidos al norte de Kansas City, chicos, en un pueblo llamado Holcomb, que era un pueblo pequeño, donde habitaba la familia Clutter, la cual fue asesinada, que el texto que nos indicaba Bernardo es el texto justamente cuando la comunidad, ¿cierto?, donde vivían ellos, tenían vida de comunidad, acuden porque no contestaban los llamados y era un día domingo, día de ¿cómo se llama?, de oficio en Exacto. La iglesia metodista, y se dan cuenta, la primera que encuentran, que son las amigas de Nancy, que la familia Clutter tenía 4 hijos y los 2 hijos adolescentes, que eran los que aún vivían con ellos, son los que resultan asesinados junto a su padre y a su madre. Son asesinados por estos 2 individuos que son expresidiarios, que eran ladrones de poca monta. Los Clutter eran considerados una familia ejemplar, era una familia de gran estabilidad económica, social, un lugar donde reinaba el amor, con una mamá un poco
yo creo que bastante típica de la época. Tenían buena Problemas reputación, nerviosos, sí, eran religiosos, asistían sin faltar a los servicios dominicales. Niño Cristian, apaga el teléfono, te llama Perry. Me llama Perry Smith y Perry Smith. Qué cuco. Ya. Bueno, y que en apariencia no tenían aparentes enemigos. Y en una primera parte de la historia pareciera haberse ejecutado el crimen perfecto, chicos. Claro. Casi. Claro. Justamente. A ver, Es interesante porque dejan cabos sueltos y todos estos cabos sueltos que van dejando, sobre todo por Dick Hickus, que es la cabeza pensante, en prisión empieza a planificar todo lo que va a ser este futuro asesinato. claro. Junto con otro presidiario empieza a sacar la información para poder obtener dónde estaban las habitaciones de las personas, dado que le habían indicado de que los Clutter poseían dentro de su propiedad una caja fuerte No, pero es que mira, con más de $10,000. La narración es bien interesante porque dentro del mundo carcelario, Sí. yo creo que esto es bastante usual. Muy usual. Yo me recuerdo que en el asesinato de Viviana Hagen, que sucedió como en Puerto Vara o un sector Unos medio sectores acomodado por ahí, también sí. por ahí, también pasó que a raíz del soplo de uno de un presidiario se descubrió quién había sido el sicario. Bueno, decir que los asesinos, ¿cierto?, se llaman Richard Eugene Dick, que es Dick, y Perry Smith, ¿cierto?, eran convictos bajo libertad condicional. Sí. Y ellos, ¿por qué se dirigen? Porque ellos no es que se metan a cualquier casa a cometer un robo, sino que estando ambos, o sea, Perry y Dick En prisión. se conocieron en prisión. Ya habían sido compañeros de celda durante un tiempo. Pero antes de que... cuando a Perry le dan primero la libertad bajo fianza. Y entonces llega otro compañero de celda para Dick, que es Floyd Wells. Y es él quien Y le... Floyd Wells había trabajado para los Clutter. hacía muchos años donde los Clutter. Entonces, dentro de estas cosas, porque también hay mucha mentira, hay cosas bien interesantes, en esta cosa muy exhaustiva donde Truman nos informa acerca de todo, él le cuenta que él trabajó en esta familia que es acomodada, le da todo. Entonces, Dick empieza a decir, mira, poder ir a robarle a estos otros, y le empieza a dar todos los detalles, desde dónde está ubicada cada cosa, y Wells le dice que hay una Caja fuerte. caja fuerte que contiene $10,000. Y eso es lo que le da el aliciente para que Dick nuevamente se contacte Se con dirigen- con se- Perry, fuera de prisión ya, y se dirijan Específicamente a exacto, ese lugar. a la Ahora- granja Clutter. Ahora lo que hay que mencionar es que en el relato de los primeros capítulos lo que encontramos es que por una parte está el detalle exhaustivo de lo que es la ciudad, este pueblo Sí, para donde habitan los contextualizar, Clutter. Y en paralelo nos va contando cómo es este viaje, esta travesía que realizan estos dos malhechores, por decirlo de alguna manera, Dick y Perry, y cómo de una u otra forma van engranando lo que son los elementos que van a necesitar para hacer ese trabajo, porque pensemos de que Perry estaba trabajando en una especie de vulcanización, o sea, trabajaba arreglando autos y ¿cómo se llama? Lo llegan a buscar allá, se ponen de acuerdo para ver cuántos metros, discuten cuántos metros de cuerda van a tener, porque si hay visita, no hay visita, cosas por el estilo. Y toda esa minucia que nos va entregando Capote nos lleva a un punto en que nosotros no sabemos cuándo nos topamos con el asesinato. Es tal cual yo creo, y acá supongo, es tal cual como tiene que haberle pasado a la familia que lo descubrió. Porque tú vas leyendo y vas viendo que ellos llegan y llega la última escena donde ellos llegan en el auto al pueblo. Y hasta ahí dejan. Y hasta ahí dejan. Y después cuentan que los Clutter no fueron a misa, que empiezan a ver a la gente que se empieza a preguntar, que empieza a levantar teorías. Y de pronto que Nancy con una de las amigas de la hija se van a meter a la casa y encuentran los cuerpos. De pronto. Lo que pasa es que justamente Y a por sangre fría. eso es que esta novela funda un género que es distinto, porque efectivamente lo que hay es un ejercicio periodístico, Pero es literatura. pero es literatura, pero es pero lo literatura. convierte en Sí. literatura, ¿cierto? O sea, finalmente es una novela, pero está absoluta, o sea,
acá no hay nada que escape a lo que realmente pasó. O sea, Justamente. de hecho, Truman Capote está 5 años, que es 5 el o 6 tiempo, años. que es el tiempo en que dura el juicio. Que decir que este tuvo lugar una noche de noviembre de 1959, el asesinato, y la resolución del juicio pasa 6 años después. Y esta novela es publicada el año 1966, que es cuando ya está todo cerrado. Claro, todo cerrado. Y un año antes, en el 65, es cuando los ajustician. Claro, no, y lo otro importante es que la novela también aparece por capítulos en el New Yorker, Sí. a finales del año anterior. Y ya claro, era muy conocida, por lo tanto cuando sale el libro la gente se revoluciona y empieza No, y se convierte, estuvo en bestseller. 34 semanas Exacto, entre los libros exacto. más vendidos. Fueron 300.000 copias que se vendieron. Y claro, y inmediatamente tuvo la categoría de bestseller. Sí, inmediatamente. Oye, la novela está estructurada en, primero, los agradecimientos, que nos contextualizan de qué se trata, de que esto es un ejercicio periodístico convertido en literatura, y luego tenemos el capítulo 1, los últimos que los vieron vivos, el capítulo 2, las personas desconocidas, capítulo 3, la respuesta, y capítulo 4, el rincón. Es una novela que tiene que ser leída con calma. Es una obra periodística que tiene muchos detalles que en un principio tiende a agotar. Eso hay que mencionarlo. Como que uno siente que el exceso de detalles como que te inunda, pero sin embargo después está todo justificado con lo que se viene después. Porque es bastante relevante cuando, después de encontrar a los cadáveres, todo el proceso que sigue, la llegada de la policía, la llegada de estos detectives, la llegada, por ejemplo, de Alvin Adams, que es como el personaje relevante, que es el detective, Sí, el policía que se hace cargo del caso. Y cómo va culebreando, serpenteando. Yo te diría que a mí me llamó la atención, Capote hace un detallado y exhaustivo análisis de la vida, de cómo va afectando, cómo lo obsesiona, sí, del ejercicio policial. Oye, chicos, tema. Ya, me toca. Te toca. Porque yo sé que quiero. Se me nota. Sé que siempre quiero. Claro. Bueno, a propósito de religión, dado que los encuentran un domingo, a propósito de que eran metodistas y a propósito de todo lo que corresponde. Y a propósito del propósito. A propósito de los propósitos, nos vamos con un tema de Sarah McLachlan que se llama Witness. Make me a witness. Take me out of darkness, out of doubt. I won't weigh it down with good intention. Won't make fire out of clay or other inventions. Will we burn in heaven like we do down here? Will a change come while we're waiting? Everyone is waiting, and when we're done, soul searching, and we carry the weight and die for a cause. Is misery made beautiful right before our eyes? Will mercy be revealed or blind us where we
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. ¿Sabes qué estoy pensando?, preguntó Perry. Que nosotros dos debemos tener algo anormal para hacer lo que hicimos. ¿Hicimos qué? Lo de por allá. Dick dejó caer los prismáticos en su funda de cuero, un lujoso estuche que lucía las iniciales de HWC. Estaba harto hasta el cansancio. ¿Por qué demonios no podría tener Perry la boca cerrada? Cristo Jesús. ¿De qué servía sacar a relucir aquella historia cada 2x3? Era verdaderamente insoportable. Ahora que habían llegado a una especie de acuerdo de no mencionar el condenado asunto, más aún, había que olvidarlo y basta. La gente capaz de hacer algo así debe tener algo anormal, insistió Perry. No hablarás por mí, muñeco, dijo Dick. Yo soy un tipo normal. A sangre fría de Truman Capote, esta noche de septiembre, en nuestro programa La República de las Letras, novela fundacional del género narrativo periodístico o del género de no ficción. A propósito de eso, hay antecedentes. Hay antecedentes del famoso género de no ficción o del New Journalist, que se hace potente como movimiento en el 60, pero que parte con, o que se entiende como antecedente una obra de un argentino, de un vecino nuestro, que se llama Operación Masacre, a propósito de unos crímenes también. ¿Ah, sí? Exacto. ¿Y es previo esto? Y es previo. Y otra cosa que incluso hay algunos estudiosos que toman a ciertos autores del boom latinoamericano como antecedentes de este género de no ficción. ¿Qué novela, ponte tú, sería del boom? Mira, yo creo que podríamos empezar nosotros a hacernos esa pregunta, porque a mí también me parece un poco tendencioso decir que el boom... no, porque justamente al boom lo que más se le adjudica es el realismo. Bueno, el boom hay que decir que es un fenómeno más bien comercial. Sí. O sea, sí. No es que existen características respecto al boom. Es que particularmente por eso lo digo yo, porque el realismo que se le entregó al boom es exactamente, está mezclado con otros elementos. Es la antítesis de este género donde lo que prima es la veracidad y la imagen exótica. Claro, de los pero sin embargo quizás se refiera, por ejemplo, a obras que tengan que ver con este rescate de ciertos espacios, no las obras completas, no novelas completas, pero sí a ciertas partes. No podría atreverme a dar yo específicamente una, pero sí podría ser tomado. Ahora, insisto, muchas veces son tendenciosas estas afirmaciones. Exacto, tendenciosas. Oye, bueno, pero mira, la parte que yo les leía ya sería, es interesante cómo la narración tiene estos como distintos planos, ¿cierto? Donde de pronto están contando, no sé, en relación al paisaje de modo muy detallado, salta un punto aparte y tenemos la declaración que hace Bonnie, que eres el pololo de Nancy, que es una de las hijas asesinadas, y después saltamos, no sé, a una carta, pero que todo va en relación o sea, no es un libro complejo. Yo también estoy de acuerdo con el Bernardo que es un libro que de pronto, sobre todo en el primer capítulo, resulta un poco cansador. O sea, cansador en el sentido de el exceso de detalle en relación a la vida de los Clutter. Claro, muy ruso todo, muy ruso. Eso es lo que te molesta. Sí, tenía tics. Sí, inclusive Capote dice algo referente a su trabajo. Dice, vivimos en la oscuridad, hacemos lo que podemos, el resto es la demencia del arte. En cualquier caso, el señor James da en el blanco. Mucha gente pensó que yo estaba loco por pasarme 6 años vagando a través de la llanura de Kansas. Otros rechazaron de plano mi concepción de la novela real, declarándola indigna de un escritor. Wow. Oye, bueno, mira, estábamos en que este presidiario, Floyd Wells, le había contado a su compañero de celda, Dick, que es uno de los asesinos, Dick y Perry. Dick y Perry, ¿tiene el nombre asesino? Dick y Perry. Sí, Dick y Perry, como de ardillas, sí. Como Chip y Dale. Como ardillas malas, Dick y Perry. No, además eran unos, bueno... Primero voy a decir... Eran payasos. No, eran unos ladrones de poca monta. Se van para México, después se vuelven a Las Vegas y allá no, pero además mira tú que buscan esta supuesta caja fuerte, cuando, bueno, amarran al dueño de casa,
¿cierto? Cuando él, les insiste que no, ellos montan en cólera, le disparan, luego le disparan a la cabeza al resto de la familia y se roban un par de... O sea, en la radio, creo, sí, un par de cosas. Y el auto. Cuestión que les duró 4 días, ¿cierto? Llegaron a México, Dick se gastó como era usar, porque Dick era un gran vividor, en prostitutas y juego el dinero. Juegos de azar y mujerzuela. Y meretrices. Y Dick, y Perry un poco lo sigue, un poco más preocupado, un poco más, pero ahora, ¿por qué Dick había buscado a Perry para perpetrar este gran golpe donde él esperaba hacerse muy millonario? ¿Por echarle la culpa? No, lo había buscado porque Perry le había contado que era un hombre muy rudo y alguna vez, él estaba por robo preso, pero él le contó que alguna vez él había matado a un negro. Claro. Cuestión que resultó ser falsa. O sea, es que igual se... yo lo encuentro apasionante. Sí es apasionante. O sea, mira la escoba que dejan este par de sátrapas que en realidad no tenían mérito alguno. Bueno, luego, imagínate, después se les acaba la plata, se vuelven a Estados Unidos, donde eran súper mega recontra buscados. Pues ya están casi identificados. Claro, y empiezan a trabajar en trabajos menores. O sea, a 2 semanas de que habían matado a una familia completa, que estaban en los diarios, ¿cierto? Porque esto, producto de la intervención de Truman, que es muy rápido, empieza a convertirse de ser una noticia menor local en una noticia nacional. Claro, en una noticia nacional. Y son buscados, y resulta que ahí llegan los oíditos de Floyd Wells, que era quien que aún estaba preso, claro, que no encuentra nada mejor que esperar unos días y contarle a la policía. Y empezar le apretaron el cuello. Ni siquiera le apretaron el cuello. Otra de las cosas que a mí me hacía ruido con la novela es que deja muy poco para la imaginación. Juega con esto. Uno no tiene que llenar espacio. Juega con este tema de lo detectivesco, o sea, todo lo que nosotros conocemos como novelas de investigación. De hecho, a Truman Capote lo toman como el seguidor de los pasos de Edgar Allan Poe. Sí, declarado. Exacto. No, pero Edgar Allan Poe hace justamente lo contrario. Sí, pero en sus textos pero lo toman. Lo dibuja. Pero se lo dicen. Sí. A él se lo dicen. Frantón. Y de hecho, lo que pasa es que en este caso nosotros no tenemos nada que estar imaginando. Simplemente tú vas leyendo y vas siguiendo exacto el paso a paso de cada uno de los personajes, de las investigaciones y de las cosas. Y donde se despierta, yo creo, a mi parecer, el morbo en esta historia es cuando ya empieza el relato propiamente tal de los asesinatos. Ya, como por ejemplo el dueño de casa, como Herbert en un momento se tiende a liberar. Y después de que le habían pasado el cuchillo por la garganta y que van y le pegan el escopetazo porque se estaba moviendo, porque era un hombre muy fuerte, y como van y empiezan a exterminar el resto de la familia, todo eso juega con mucho el morbo de las personas, y en mayor o menor medida todos caemos en eso, y de ahí se empieza a... Recuerda que Capote a los 10 años... acude a un concurso de literatura en el cual tenía una línea, este concurso, y a él no le gusta ese concurso y empieza a hablar, crea un ensayo sobre las habladurías de la gente. Entonces desde siempre estuvo esta idea de Capote del morbo, el cómo se producen las demás personas. Sí, pero no es un morbo que no tenga sentido, como muchas veces uno se enfrenta a pasquines, estoy hablando del día de hoy, a pasquines, ¿cierto?, que para uno resultan grotescos, donde efectivamente no hay ningún valor de la noticia propiamente tal, no hay una búsqueda de la verdad y del ejercicio periodístico bien hecho, sino que efectivamente está ahí tirado de modo, incluso yo diría mal hecho, que me perdonen mis amigos periodistas, pero acá lo que nosotros tenemos es justamente lo contrario. Acá Truman Capote lo que hace es que retrata a partir de una noticia la condición humana y una sociedad completa. O sea, son 315 páginas en los que tú puedes ver Estados Unidos, noviembre del año 1959. En su contexto histórico, por supuesto. Y en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero de ahí, ¿qué nos engancha a nosotros a saber el contexto de un asesinato en los años 50 en Estados Unidos, en un pueblo que nadie conocía?
salvo el hecho de que hay un asesinato y que se tiene que Queremos resolver. saber Y cómo queremos va a saber qué ser, pasó. ¿Qué pasó? Y además la forma en que lo plasma Capote y la cercanía que tuvo con los reos. Sí, ¿ya? él Sí. incluso Lo se hace habló, mucho incluso más. se le vinculó sentimentalmente a Perry, Sí. que Perry cierto tenía tendencias homosexuales que eran más bien ocultas, pero que las tenía, guardaba la foto de un mozuelo, De un mozuelo. de 16 años. Ya, niño Cristo. Ya, bueno, de tanto asesino, lo cual siempre ronda mi cabeza, voy a colocar el siguiente tema, que se llama Psycho Killer de Talking Heads. Can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Escalones, lazo, máscara. Pero antes de que le ajustaran la venda, el prisionero escupió su chicle en la mano tendida del capellán. Dewey cerró los ojos y los mantuvo cerrados hasta que oyó el golpe seco que anuncia que la cuerda ha partido el cuello. Como casi todos los funcionarios de la ley americana, Dewey estaba convencido de que la pena capital representa un freno para el crimen violento y creía que si alguna vez la sentencia había sido plenamente merecida, era esta. La precedente ejecución no la había turbado. Hickok nunca le había parecido gran cosa, sino que lo veía como un estafador ocasional que se había salido de su radio de acción, un ser hueco sin ningún valor. Pero Smith, a pesar de que era el verdadero asesino, despertaba en él otra reacción. Había algo en él, un aura de animal exiliado, de criatura herida, que el detective no podía dejar de ver. Recordaba su primer encuentro con Perry en la sala de interrogatoria de la policía de Las Vegas. Aquel enano sentado en la silla metálica, con sus diminutos pies metidos en unas botas que no llegaban al suelo. Y ahora, cuando Dewey volvió a abrir los ojos, fue aquello lo que vio, los mismos diminutos pies que colgaban oscilantes. A Sangre Fría, de Truman Capote, es la novela que esta noche hemos analizado, ya llegando al último bloque en La República de las Letras. Bueno, el niño Kirsten ya, spoiler de por medio. ¿Uno? Spoilers. Tapen sus oíditos. Nos lleva casi al final la resolución de esta aventura que empieza un día con el comentario que hace Wells en la cárcel a Dick. Ahora, decir que, bueno, son 315 páginas y nosotros acá hemos contado un poco el grueso, súper grueso de la línea argumental, pero decir que, fíjate tú que además una de las cosas importantes que hace Capote es que se dedica a contar un poco la vida de los asesinos, no un poco, sino que cuenta detalladamente la vida de Dick y Perry desde su niñez, ¿cierto? Una infancia que es como suele suceder, una infancia que ha sido dura, los complejos, esta ausencia de principios y valores, los grandes sufrimientos, sobre todo en el caso de Perry, que le había tocado una infancia muy dura, de abandono, de golpes, y que, bueno, él manifiestamente se familiariza, como decías tú recién, con ellos. Entonces, de algún modo, la gente también empezó a empatizar con los asesinos. Claro. Y el mismo Capote llegó a señalar que Dick y Perry habían sido víctimas también de una sociedad injusta. Claro. Lo que pasa es que cuando empezamos a entender el origen del mal y empezamos a entender que las personas no nacen malvadas por su propia naturaleza, sino que se van modificando a través de la concepción sistemática de un sitio, podemos llegar a ver lo que Capote quiso mostrarnos desde un principio, que el mal no es solamente un nombre o un hombre de 45 años, sino que el mal venía desde su nacimiento y desde su concepción primaria, el por qué llegaron a hacer esto. Claro. Yo creo que ese trabajo de Capote fue fundamental para poder sentir esta empatía que tú mencionabas. Claro, pero hay que ver que es mucho más, o sea, es mucho más complejo que eso. La teoría penal contiene es extensa y hay muchas teorías en relación a por qué la gente delinque. Y la verdad es que es un reduccionismo pensar que a partir de la vida que a cada uno le tocó, que en el caso de ellos sí, por cierto, había sido muy duro, sobre todo en el caso de Perry, de Dick no era tanto. Dick se había casado 2 veces, ahí menciona un accidente automovilístico que se pega en la cabeza, que supone que va a medio fallado. Que su familia también era relativamente buena, los querían y todo. Lo habían cuidado y todo. Entonces, bueno, yo pienso que lo que hace ahora, eso es muy sutil y en realidad es como extra novelesco, porque él lo que hace es contar con detalle la vida de los asesinos. Pero él no hace el juicio, porque como el periodista hace el juicio en la narración, un juicio que subyace. Lo que pasa es que también lo que hace Truman Capote es dejarnos todos los antecedentes encima de la mesa. Y es la persona la que decida. La que revisa, la que perdona, la que enjuicia, la que odia. Hay un juicio. Y la que empatiza. Perfecto. Hace todo ese proceso. En el fondo, cada vez que alguien toma este texto fundamental y lo lee,
Dick y Perry vuelven a ser sometidos Sí. a juicio. Y es lo mismo que pasa. No te sentías así, uno se Claro. sentía parte del jurado. No, y es lo que pasa también, por ejemplo, ¿te acuerdas del adversario de Manuel Bueno, Carrer? exacto. Que totalmente referido a esta No, sí, novela. o sea, el O sea, adversario en de cuanto- Manuel Carrer, que nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo con Christian Barken hace un par de años, Sí. esa novela era absolutamente género no ficción y está, está muy bien hecho también. Es un libro súper recomendable del género no ficción. El adversario también hay un asesino, bueno, el mismo estilo. Pero déjame decirte que, independiente de aquello, efectivamente, Truman nos entrega los antecedentes, pero nos entrega antecedentes que también dicen relación con familiarizarnos y con empatizar con los asesinos. Porque no vi todo el proceso. Sí, pero igual, qué sé yo, y cuenta y todo. Y fíjate que yo lo noté que fue un poco más distante en la construcción de los personajes, de los asesinados. Sí. Es que era más interesante los asesinos, de verdad. Bueno, ahí está la beta literaria. Claro. Era más interesante los asesinos, claro, porque la familia era una familia normal, acomodada, iba a misa. Claro, que básicamente la pregunta es, bueno, a ti te mataron o mataron a alguien así, pues pucha, qué pena, de verdad genero mucha empatía con esa persona, pero ¿por qué? ¿Por qué hay una persona que mata a otra? Esa es la respuesta que generalmente tiene mucho peso para la gente. Y ahí hay unas cuestiones interesantes que, por supuesto, que Capote se apropia. Ya. Oye, chicos, bueno, ya vamos, antes de finalizar el programa, porque como estábamos muy entretenidos, que es una novela grandiosa, chicos, léanla, fundamental, ha significado un gran aporte, es considerada por muchos periodistas un ícono, ¿cierto?, para la profesión, o una cosa ahí que contiene un valor en sí mismo. Y decir que este programa es un programa financiado por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018, y auspiciada por nuestra querida empresa Rosomag y patrocinada por nuestra Radio Sol. Le damos gracias. La semana pasada, cariño especial a la Marita Caniguante, que estuvo con nosotros. Gran programa. A todos los que nos escucharon, los que comparten. Estuve ahí, que tuve el honor de participar en la ceremonia sabeliana. Ay, maravilloso, niño. Sí. Yo moría. Sí, ahí Moría. Estuve compartiendo. No te preocupes, está en nombre de la... Sí, estábamos todos en espíritu. Exacto. A través de Había muchos espíritus. Fue maravilloso, tomar vino a las 11 de la noche, maravilloso. Oye, ¿algunos saludos? Sí, debo saludar a los amigos de Facebook. Y hay alguien que extraño yo en particular. La extraño. La extraño. Desde hace tiempo que Saludos para me ti, dedica. Lucimar. Sí. Te gané. Me puede ganar en las palabras, pero jamás en mi corazón. Verdad que no tengo. Te aprovechas porque no tengo. Exacto. Porque no tengo. Ya le sacaré el corazón a alguien y me... Exacto. Ay, yo también quiero dar un saludo. ¿También quieres sacar un corazón? Yo estoy llena de corazones. No, pero justamente se Hija, refiere al corazón. Se llama diabetes eso. Oye, tú sabes que, bueno, yo quiero saludar a nuestro querido radiocontrolador, Reinaldo Arenas, conocido en el mundo radioesteril como Hércules. Hércules Poirot. Y que hoy día descubrimos que ha puesto ahí junto a sus radiocontroles, fotos de sus 7 gatos y 4 perros. Va a poner Todo un rescatado, todo rescatado. Va a poner un restaurante chino, yo creo. Dios mío. A sangre fría. A sangre fría. Ya. Chicos, ha sido un gusto. Pasen, ya queda poquito para que llegue la primavera. La próxima semana vamos a hacer un programa especial porque es 11 de septiembre. Y pasen una buena noche, una buena semana. Esta ha sido la República de las Letras. Buenas noches, buena suerte. Esté muy bien. A sangre fría. Chao. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras,
Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018.